Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va a todos? Bienvenidos a una nueva edición especial de Hipertexto 23. Hoy estamos muy contentos porque contamos con una presencia del ámbito internacional, uno de los escritores más reconocidos de la actualidad en el mundo entero. Hablamos del español Enrique Vila-Matas. Muchísimas gracias, Enrique, un verdadero honor que estés en Hipertexto. Bueno, muchas gracias a vosotros. Quería hablar un poco, Enrique, de Bob Dylan. Bueno, tenés esta novela Aire de Dylan. Creo que es la única novela o el único libro de un escritor sobre un músico de alguna manera, o sobre la atmósfera de un músico, lo que representa el espíritu, la diversidad, bueno, todo eso que significa Bob Dylan. Pero además te quería preguntar, porque esta novela también uno podría pensar que tiene ciertas cosas cuando llamás al escritor otro, por ejemplo, o en tus libros anteriores también hay algo de ese ser múltiple, o ese I'm Not There, que es el biopic sobre Bob Dylan. Primero preguntarte cómo fue la idea de Aire de Dylan y qué significa Bob Dylan para tu literatura también. Sí, la idea partió de una frase de Scott Fitzgerald. Sí, eso ya... ¿no? Y entonces esa idea, la frase, yo siempre pensé que era de Scott Fitzgerald, sí, pero no sabía si era cierto. Inicié una investigación. Cuando oscurece necesitamos a alguien. Sí, cuando oscurece siempre necesitamos a alguien, sí, dentro de una película. Y siempre pensé que era de Scott Fitzgerald porque era el guionista. Pero no estaba seguro, intenté y empecé una investigación en Barcelona con personas que sabían de cine para que me dijeran si era de Scott o no. Es decir, que fue la manera de empezar una novela, iniciar una investigación detectivesca, siendo yo mismo el detective y buscando esto de la frase. Luego la novela fue a parar a Dylan, en parte porque quería mostrar que Dylan rompía siempre con lo que hacía para hacer otra cosa. Es decir, la libertad creativa, el hecho de que no, lo que admiraba tanto en él, que admiro tanto en él, esa capacidad camaleónica para hacer muchos personajes, para hacer muchas cosas al mismo tiempo. Vanguardia en algún punto. Sí, y para no centrarse, no ser solamente tener solo una cara. Y admiraba muchísimo, porque lo había visto en la película de Scorsese sobre Dylan. No Direction Home. Sí, el momento en que él aparece, todo el mundo lo espera para gritarle porque se ha electrificado. Sí. Y esto no conocía, esta escena, no lo había visto nunca. Cuando lo vi me impresionó mucho, como les decía que si habían leído el periódico ¿leyeron ustedes el periódico de ayer? O algo así, les dice, sí, cualquier frase, pero me admiro la genialidad de Dylan, en fin, de arriba abajo. Es él el que me... Entonces pensé en un joven que se llamara Vilnius, por la capital de Lituania, y que se parecía físicamente a Dylan, y ya tenía un poco el personaje buscando la genialidad de Dylan aplicada a un joven de hoy. Y por ahí empezó toda la historia. Y es raro también otras cosas que me ocurren. Fui después, cuando ya había publicado la novela, a Lisboa, cerca de Lisboa, a Estoril, al hotel donde había rodado Wim Wenders una película llamada El estado de las cosas, sí, que hay una piscina, que en invierno, y allí, entre las dos personas que me acompañaron a este lugar, iba un joven francés que tenía 22 años, que era exacto a Dylan, hasta el punto... O sea, Vilnius. Hasta el punto de que le hice fotografías, me hice una fotografía andando los dos, que se nos ve por atrás, y que parece que yo camine con el Dylan de 20 años, o sea... Buenísimo. Y además era involuntario en su caso, no era consciente de esto. Claro. Es decir, que a veces pasan estas cosas, que los personajes toman cuerpo, forma y se cruzan también en mi vida. Y pasa muchas veces, pasa a menudo, ¿no? Te quería preguntar, hace tiempo se lo viene candidateando como premio posible, premio Nobel de Literatura. ¿Te parecería que tiene posibilidades, que estaría bueno que lo ganara? Bueno, hace tiempo que antes se daba el premio Nobel y ya está, ¿no? Y ahora hace tiempo que aparecen listas y cada vez hay más candidatos al premio Nobel. Sí. Creo que ahora hay 30 como mínimo sí, que iban apareciendo, porque las campañas también de las editoriales hacen que si hay algún... Bueno, se utilizan las apuestas británicas, ¿no? Donde, bueno, el hecho de que apareciera, que fue bastante misterioso, pero así fue, pues me situó ahí. Pero bueno, tengo que decirte que no sé qué decir sobre este asunto, es decir, sí, solo una respuesta sincera.
que me gustaría esto, que me tocara esto, como me gustaría también que me tocara la lotería en Buenos Aires, ¿no? Es decir, que no. O sea, ves las mismas posibilidades. Sí, lo veo como una lotería exagerada y... Está bien, pero en tu opinión vos lo considerás como, digo, más allá del jurado de Estocolmo, digo, ¿vos lo considerás como digno de ese premio o no, en cuanto a sus canciones? Sí, lo considero digno, sí. No me importaría nada. Bien. Enrique, bueno, y te quería preguntar también a propósito de lo que sucedió en Escocia. Ahora nos enteramos que tal vez el 9 de noviembre haya una nueva encuesta sobre Cataluña. Bueno, ¿cuál es tu opinión, si es que tenés alguna postura con respecto a eso? Sobre lo de Cataluña se sabe poco porque hay que estar allí para conocer todos los detalles de esta historia, supongo que se escribirán libros y libros. Que es muy compleja, ¿no? Sí, en realidad, a diferencia del estado en Edimburgo este verano, a diferencia de las elecciones escocesas, que las tenían como punto de vista los nacionalistas catalanes, como reflejo de las suyas, la verdad es que no se parecen en nada. Para empezar, el escocés no lucha por la identidad escocesa, la tiene y punto, no tiene. Mientras que en Cataluña se ha enfocado mucho por el lado pedregoso de la reivindicación de una identidad, con todo lo que comporta de nacionalismo muy antiguo, digamos, muy carcomido de alguna manera, un discurso muy aburrido para mí en este sentido. Como que está un poco sobreactuado, decís. Sí, porque en realidad en Escocia se han planteado dos posibilidades dos economías. ¿Qué pasaría si somos independientes? Es decir, este discurso yo lo entiendo. Uno plantea, vamos a ser independientes, pero por motivos económicos. Y se explica qué es lo que ocurriría si se consiguiera y se compara con lo que ofrecen los otros. El discurso, en este sentido, para votar sí que lo entiendo. El discurso, en cambio, de la identidad no es un discurso convincente. La diferencia que hay entre el nacionalismo, que es un discurso muy breve y para mí muy limitado, que consiste en decir tenemos otra lengua, somos otra nación, somos distintos y a veces incluso somos mejores. Y ese discurso para mí está dicho así, basta, no hay más que esto. Me parece muy poca, es aburrido, no da para más, no hay discurso. El otro discurso, el económico, sí, porque explicas cuáles serían las ventajas y por qué interesaría. Y eso no se ha explicado en Cataluña. Para votar habría que tener muy claros los dos programas de unos y de otros y no está ahí, por lo tanto sería precipitado que el 9 de noviembre se votara sin que haya habido opción para estudiar las ventajas y desventajas de lo que se presenta. Resultado que creo que lo ideal, y para esto están los políticos, que para eso nosotros les pagamos, sería que se pusieran de acuerdo entre ellos. Lo que dijo Johan Cruyff me parece lo más divertido. ¿Qué dijo? A mí me gusta mucho Johan Cruyff porque es de una sensatez y muy listo. Dijo que se tendrían que poner de acuerdo las dos partes, España y Cataluña, para un acuerdo beneficioso para las dos. Pero es que es de cajón, es decir, es sencillísimo. Sí. Y dirá, es que es muy difícil ponerse de acuerdo. Pues todo el mundo, si quiere ponerse de acuerdo, se pone de acuerdo. Y es como dos socios, en realidad, tal como lo de Cruyff, que más que separarse les conviene ir juntos para que vayan bien las cosas para los dos. Y lo lógico y lo normal, como supongo que acaba pasando, es que se pongan de acuerdo para ir adelante sin este problema que se ha creado, ¿no? Bien, otra de las frases que me impresionó, que me gustó de Cass en Limita la Lógica, es que aquel que se dedica a la literatura no es que haya abandonado el mundo, sino que el mundo más bien medio que lo ha desalojado, ¿no? O algo similar, decís. Bueno, sabemos que haces muchos chistes en tus novelas y en tus libros, pero te quería preguntar hasta qué punto no pensás un poco eso, como que dedicarse de lleno a la literatura hay algo de abandono del mundo. Hombre, decía simplemente una cosa que es verdad, que el que se pone a escribir tiene que apartarse del mundo para escribir, es decir, se ha de quedar solo horas en solitario para trabajar. Todos los escritores, que por eso algunos siempre han llamado mi atención, porque todos son distintos, cada uno de ellos, pero cuando son grandes escritores o buenos escritores me interesa mucho su mundo, porque es el mismo mundo que padezco yo. Es un mundo difícil, porque es el mundo en el que tú tienes que estar muchas horas solo al día para hacer ese trabajo, ¿no? Bien. Y además nunca los vemos trabajando solos, ¿no? Y ese trabajo es un trabajo largo y es cierto que te apartas del mundo
pero siempre para comentarlo, además. Eso te iba a decir, es un contraste entre irse y después volver todo el tiempo, ¿no? Tienes que estar siempre en un lado y en el otro, evidentemente. Claro. Y de hecho, pues tienes que, como decía Buñuel, decía, lo importante en la juventud es haber hecho mucho el bestia y el burro. Sí, porque la experiencia nunca va mal para después tenerla acumulada a la hora en que te apartes un poco del mundo para... No la conocía, está buena esa. Sí, es muy buena porque... dice, no, yo, por ejemplo, la experiencia de tantas tonterías cometidas, sobre todo en la época juvenil, es una experiencia muy potente, porque significa experiencia humana mayor de la que la gente cree. ¿Cuáles, por ejemplo? Bueno, simplemente la salida nocturna pura y dura y todo estilo de mala vida, lo que se llama la mala vida, ¿no? Sí. Pero que la mala vida pasa por muchos tuburios, lugares y situaciones. Todo esto queda, es decir, alguna vez dijeron, creo que Vinamater es un ratón de biblioteca, nada más alejado, porque no había pisado una biblioteca nunca. De hecho, no la he pisado nunca, la he pisado ahora en internet cuando trabajo buscando cosas en Wikipedia, etcétera, pero... Está bueno esto que decís porque pensaba en Lejos de Veracruz, que son un poco los modelos antagónicos de escritor o de artista que más o menos se maneja, ¿no? Está el caso del hermano mayor que se queda todo el tiempo en su casa, que no conoce el mundo, pero que a su vez escribe sobre viajes, y está, bueno, el segundo hermano, que es el narrador del libro, que toma la posta y es el que viajó por todo el mundo y que pretende no escribir y que después termina escribiendo, digo, como esos dos modelos de literatura distintos, el que vive y el que está encerrado en la biblioteca o en su casa. Está basado también en unos hermanos españoles literarios, no sé si son tan conocidos en Argentina, los hermanos Panero, los Panero, Leopoldo, su hermano mayor y el pequeño Michi, los tres, y también los hermanos Goytisolo, José Agustín, Juan y Luis. Son dos tríos de hermanos, todos literarios. Yo fui muy amigo del pequeño de los Panero, Michi, que venía después de Leopoldo María. Michi murió, pero Michi era el único que su padre había sido poeta, su tío era poeta, había sido poeta, su hermano mayor era poeta, Leopoldo María era poeta maldito, y él, que era el pequeño de la saga, me decía, bueno, yo lo que quisiera es casarme con una millonaria como Bárbara Hutton y tener mucho dinero, porque realmente para él era una pesadilla tener que ser poeta también como todos los demás. Y en cambio yo me había acercado a él no solamente por la simpatía y cariño que me despertaba, sino además porque aspiraba a tener una familia literaria de alguna manera, y por lo tanto decía, me llamó la atención que él rechazara tanto lo que precisamente yo ambicionaba tener, que era algo cercano a pertenecer a una familia literaria. Pero la novela surgió del Escorial, un verano en el que estaba precisamente homenajeando a Bioy Casares, hace poco se cumplió el centenario. Hace poco, y que además conocí pues en el Escorial precisamente, junto con Vladico Ciancic, escritora argentina que nos acompañaba también, y me acuerdo que en un bar del Escorial José Agustín Goytisolo me contó, sin que yo le preguntara nada, sin conocerlo hasta entonces a él, sin nada, simplemente me tomó a mí como recipiente para contarme la historia de los hermanos Goytisolo, de los tres, me la contó en 3 minutos. Me hizo un resumen exacto de qué era lo que pasaba con cada uno de los 3 hermanos literarios. Y salí del Escorial pensando que tenía que escribir una novela que fuera una mezcla de los Panero y los Goytisolo sobre tantos hermanos literarios hasta que llega uno que realmente no desea entrar en eso, ¿no? Es impresionante lo circular que es la novela, además, ¿no? Todo el tiempo hay como repeticiones, ya que hablábamos al principio de repeticiones, con diferencias, con plus que van cambiando de la trama en realidad, pero hay como una estructura medio circular. Cada vez que el narrador vuelve a la casa, el reloj, la frase del reloj, que dice el que me mira está perdiendo el tiempo. Tiene algo de pesadilla mexicana, sí. De Bajo el Volcán, de final de Bajo el Volcán, tiene algo, es una novela alcohólica, por otro lado encuentra a Dios al final del libro, pero un Dios terrible, esconde una historia que me pasó de verdad en Veracruz, que era donde vivía Sergio Pitol, mi amigo escritor, y que quería contar la historia, pero al final decidí que esa historia sería secreta porque me di cuenta de que no la podía contar. Pero está contada en todos los... En el libro no está contada. No está contada. Y no la querés contar ahora. No, pero también descubrí, pues, por lo tanto, porque esto a veces vas descubriendo cosas, que se escriben novelas para contar una cosa que no puedes contar. Tal cual. Sí.
y entonces no hubo manera de colocarla, porque si quisiera contarla la habría contado ya, pero muchas novelas a veces se escriben solo para, esto creo que lo decía Borges, se escriben solo para para incluir dentro una frase, como por ejemplo vi a Beatriz. Toda la Divina Comedia para Borges está escrita toda para poder decir que había visto a Beatriz. Bueno, entonces hay libros que se escriben solo para poder contar una cosa y meterla secretamente dentro del libro. ¿Y cuando conociste a Bioy Casares, cómo fue ese encuentro? Con Bioy Casares, mi primera vez que vine a Buenos Aires, sí. ¿En qué año? En el 89. Fui a ver dónde vivía, para curiosear por la Recoleta, para ver. Y entonces me crucé con él en la plaza, cercana a su casa. Fue tal la sorpresa que no me atreví a decirle nada, porque además yo tenía sentido de la discreción. Pensé, ¿qué le voy a decir? Que soy un escritor. ¿Qué le digo? Que soy escritor, no le importa nada, le importan las mujeres. ¿No? ¿Qué le voy a decir yo aquí? Entonces hice muy bien, porque años después, por haber sido discreto, pues lo conocí a través de Vladi Kocianci. Y fue divertido estar con él y escuchar y hablar con él en Escorial. Después, posteriormente, en un viaje que hice a Buenos Aires, estaba yo en el hotel, no sé qué año fue, pero debía ser 91, 92. Estaba en el hotel y me llamó Bioy al hotel, cosa que me impresionó mucho, porque en realidad es como si me hubiera llamado Shakespeare, lo digo en serio, ¿no? De repente. Sí. Y bueno, lo había visto en el Escorial con normalidad, pero la llamada me dijo, ¿cómo encontrás Buenos Aires? ¿Cómo lo encuentras? Y no sabía qué contestar, le dije mal, y como había dicho mal, ya no podía decir lo contrario y quedé atrapado por el mal. Me dijo, ¿mal? ¿En qué sentido? Y entonces aún fue peor, porque le dije mal en el sentido económico, porque me refería a la crisis que había. Y entonces, bueno, y yo pensar que era idiota, porque encontrar mal a la ciudad solo por la economía, o sea que fue un... Pero bueno, en todo caso, tengo un par de libros dedicados por él y bueno, y lo admiro profundamente. Siempre recuerdo una cosa muy bonita, estando porque además lo había leído tanto a él como a Borges, mucho, sí. En la juventud. ¿Y también los libros escritos por los dos? Y nunca, los dos también, los escritos por ellos dos, y porque además jamás pensé que los conocería, que los vería, o que los tenía como realmente, como dos escritores clásicos. Y cuando estuvo Borges en Barcelona en el 85, fui a escucharle al Paraninfo de la universidad, que había una gran expectación y muchísima gente para verlo. Y estaba con un amigo, Paco, un amigo de Barcelona que ya murió, que lo recuerdo por este momento, entre otras cosas, porque al ir a salir de la casa íbamos muy animados por otros motivos y tal. Le dije, bueno, venga, vámonos a ver a Borges. Vamos a ver a Borges. Y él me dijo, ¿te das cuenta de lo que has dicho? Has dicho, vamos a ver a Borges. Es como si hubieras dicho, vamos a ver a Shakespeare. Y en aquel momento no acabé de comprender, y que en cambio lo comprendo ahora. Porque claro, es decir, vamos a ver a Borges, es un juego con el tiempo bastante fuerte, ¿no? Y el lujo de ir a verlo era algo que quizás yo no tenía tanta conciencia en aquel momento. ¿Y cómo fue? Estaba llenísimo y fue fantástico. Había muerto Franco hacía poco, había un gran interés por todo y se llenó enormemente. Apareció Borges y en un momento determinado una persona maleducada del público, porque había mucha gente, demasiada gente, dijo, más fuerte, que no se oye. Entonces la gente le reprochó el grito de más fuerte, que no se oye. Y fue fantástico porque Borges, después de un largo silencio, dijo, bueno, seré más sonoro. El adjetivo sonoro me pareció extraordinario. Buenísimo. Enrique, hace un ratito nada más decías que en México y en Argentina se te empezó a leer antes o a reconocer antes que en el propio España, ¿no? Te quería preguntar a partir vos, ¿de qué libro sentís que habías llegado a hacer más o menos lo que querías hacer, ¿no? A convertirte en un escritor? Bueno, es buena pregunta, porque además la puedo contestar. Siempre uno huiría de decirlo, pero te lo digo. A partir del momento en que fui más leído, que fue la etapa de la Viaje Vertical, que ganó el premio Rómulo Gallegos, Bartleby y compañía, que fue un libro que inesperadamente para mí empezó a tener muchos lectores, y en ese momento El mal de Montano, que fue el siguiente libro. Me acuerdo mucho de esos momentos porque alguien me preguntó si podía explicar cómo había escrito Bartleby y compañía.
Y en ese momento hice un texto ensayístico, el que había todo un programa teórico sobre lo que estaba haciendo y lo que pensaba hacer. Sí. Que eso fue pues un momento de gran actividad teórica sobre literatura y de grandes proyectos que empezaron en ese momento. Y también en ese momento la literatura se iba a dirigir hacia otros territorios de los que se había dirigido hasta entonces, que habían sido más bien puramente narrativos. Ya empezaba a trabajar con la mezcla entre narrativa y ficción, entre narrativa y ensayo, esa necesidad de pensamiento introducido dentro de la narración. Desde luego, como lector me aburre mucho leer historias ya contadas y también me aburre mucho escribirlas, y por lo tanto siempre prefiero tratar de hacer algo nuevo, aunque todo esté hecho. Pero siempre me acuerdo, ya que estamos en Buenos Aires, de una frase de Macedonio Fernández que habla de Dios, que le avisaron a Dios de que el mundo ya estaba creado, que ya estaba hecho, que no hacía falta hacerlo. Y dijo, bueno, pero ya lo sé, lo he oído 1000 veces que el mundo ya está hecho, pero déjenme empezar. Me gusta esta idea, ¿no? de la cantidad de lectores como cierto parámetro en algún punto de estar contento con la obra. Y la última pregunta inversa a esa es, ¿qué sentís que te falta hacer en cuanto a literatura? Bueno, teniendo en cuenta todo lo que ya venís haciendo, ¿qué es lo que falta según tu criterio? La obra es una obra en marcha y sí. Castle no invita a la lógica, es un libro que abre muchas perspectivas. Abre puertas, ¿no? Pero eso no significa que esas perspectivas las vaya a utilizar, porque lo más elegante será dejarlas así. Sí, otros abrieron otras puertas que no utilizan. Sí, ya ha abierto puertas porque además el mundo del arte se ha interesado más por lo que hago y habían llegado poco y por las conexiones que hay con muchas... Pero justamente eso, ¿se puede pensar este libro como una apertura hacia otras modalidades del arte, digo, fuera de la literatura? Se puede pensar como un interés por las instalaciones, en las que también he trabajado además con otros artistas en Londres y en París, antes de este libro de Castle. Y las instalaciones en sí, que son muy literarias, me interesan y por lo tanto hay un contacto. Y es una defensa también del arte contemporáneo. Me molesta, digamos, el prejuicio. Ya sé que hay porquerías grandiosas en el arte contemporáneo, pero en Castle no había tantas. Era muy interesante de punta a punta de vanguardia. Claro, hay que contar que estuviste realmente en 2012. Ahí, sí, en 2012. Y las cosas que vi me interesaron mucho algunas, y por eso... No, que es un lugar donde se ven todas las obras de vanguardia. Sí, y abre muchas perspectivas el libro, pero que no necesariamente las... Tengo dos opciones. Una, volverme a un Bartleby en vida, es decir, dejar de escribir, que eso sería elegantísimo. Sí, entonces me dedicaría a caminar, pasear y esperar a que alguien se acercara para preguntarme por qué ella no escribe, y entonces podría decir, porque no tengo ya ideas. Y sería tan elegante decir, no tengo ideas, ¿qué le vamos a hacer? Y ese sería mi nuevo papel, y eso sería una manera de escribir. La otra sería pues dejar que surja o no una idea nueva para seguir continuando escribiendo, pero sin forzarlo. Es decir, nunca lo he forzado. Si lo dejo no ocurriría nada. Al contrario, el panorama se me abre muy interesante, porque haría teatro en la vida, ¿no? Que es otra de las cosas que me han gustado más. Enrique, un verdadero placer que hayas estado en Hipertexto, estamos muy contentos. Gracias. Nos encontramos la semana que viene, muchas gracias por estar del otro lado.